Ya hablamos de la situación de nuestro país y un poquito de Puebla, pero vamos a adentrarnos un poco más todavía en lo que es Puebla. Para el año 2020, el Estado produjo 2.095 millones de plantas, todas estas certificadas por la CONAFOR para utilizarse en proyectos de reforestación. Estos solamente son 2.095 millones de los 21.7 millones de plantas utilizadas en ese año. Además, nuestro estado produjo 4.746 ejemplares de árboles navideños y se comercializaron 1.724 toneladas de recursos no maderables que incluían tierra de monte, rizomas, ceras, gomas, resinas y también fibras. Ya que comparte bosques con el estado de Tlaxcala, entre ambos estados encontramos empresas de transformación forestal, que se resumen en 150 aserraderos, 3 estufas para carbón, 3 fábricas de tarimas, 14 industrias de cajas y empaques, además de que nuestro estado ocupa el 12º lugar nacional con 8 humapores de las 224 que existen en todo el país, y el 6º lugar en plantaciones forestales comerciales. Avanzando todavía más hacia lo particular, hablemos del municipio de Zacapuaxtla. El municipio proviene del náhuatl Zacat, Powat y Tla, que se traduce al español como el lugar donde abunda el zacate. Es un municipio de la Sierra Nororiental del estado y cuenta con una superficie de 1.888 kilómetros cuadrados, con un relieve bastante accidentado al encontrarse enmarcado en toda la Sierra Norte y con una topografía demasiado irregular. Lo encontramos habitado por una población de 57.9 mil habitantes aproximadamente, según el último censo del INEGI del 2020, y sus actividades principales económicas se van enfocadas al sector primario, como es la agricultura, la ganadería, la explotación de los recursos forestales o bien la prestación de servicios. El municipio cuenta con una combinación de climas entre templado y húmedo, más o menos, con lluvias frecuentes y bancos de niebla. Acá estas son las 12 de la tarde y ya hay niebla, entonces es bastante frecuente. Los ecosistemas originales obviamente se han visto reducidos, pero aún existen diferentes porciones de bosque mesófilo de montaña, de bosque de encino y de coníferas. De acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla del año 2017, la producción forestal del municipio de Zacapuaxtla fue de 1.265 metros cúbicos de rollo total del árbol, es decir, son todos esos metros cúbicos sin ramas, ni fuste, ni hojarasca. Las principales especies explotadas fueron pino, encino y otras latifoliadas. Toda esta producción arrojó una derrama económica de 1.2 millones de pesos en ese año. Además, obviamente en consecuencia, hubo una reforestación de 55 hectáreas con 60.500 unidades vegetales. Los encinos se presentan en lo que es básicamente el hemisferio norte, son altamente adaptables y predominantes en distintos ecosistemas, principalizando bosques y selvas. Se estima, según los autores, o depende de a quién le preguntemos, que existen cerca de entre 350 a 500 especies en todo el mundo, y de esas 135 a 350 se encuentran en México, de las cuales cerca de la mitad podrían ser endémicas. Como les puedo simplificar en las imágenes, existen encinos de gran altura y dominancia. Estos se dan en ecosistemas forestales donde los recursos nutricionales abundan. También existen especies de tamaño pequeño, árboles que por el contrario a los ejemplares de gran tamaño pues pueden ser encontrados en hábitats un poco más secos o con menor disponibilidad de nutrientes, que no crecen más que matorrales. Así que llegados a este punto, una vez con el contexto aclarado, no me quedó nada más que aventurarme en una salida de campo a tierras
inhóspitas, soportando vientos despiadados e infernales desiertos. Pero la verdad es que no solamente tomé un autobús en la Capu, que me dejó en Zacapascla, llegué a la casa de mi abuela y salí a pasear. Entonces, para realizar un muestreo en donde se colectaron ejemplares para identificación por parte del herbario y bellotas aprovechando el viaje. Para colectar las muestras vegetales, primero pues, se necesita tener una idea de las especies presentes y en un segundo plano, pues como les digo, aproveché el viaje para realizar la colecta de un buen número de bellotas de las especies que en primera instancia elegí, aunque no estaba seguro en ese momento de sus nombres. Las elegí por 3 razones de peso. La primera, por ser especies de gran altura. La segunda, con un tronco relativamente recto, sin alteraciones, uniforme. Y aparte, este tronco era robusto, lo que nos permite hacer aprovechamiento de su madera para la fabricación de tablas, polines, postes y demás. Obviamente, tomando en cuenta que los ejemplares de los que obtuve las bellotas pues, se vieran visiblemente sanos. Trasladando las muestras al herbario del Jardín Botánico de nuestra universidad y gracias a la participación del maestro Allen Gómez me fue posible ponerles por fin nombres a nuestras especies, siendo estas Quercus artori, Quercus laurina, Quercus obtusata y Quercus calófila, resaltando Quercus laurina y Quercus calófila por las características que les acabo de dar, siendo estas las bellotas recolectadas. El siguiente paso era una debida investigación al respecto, poniendo una especial atención en analizar la situación de peligro en la que se pudieran o no encontrar las especies, por lo que utilicé la plataforma RedFish para obtener la siguiente información. ¿Qué es lo resaltado en este mapa? Lo que podemos ver simple y sencillamente se trata de la distribución espacial de lo que es Quercus laurina en el territorio mexicano, resaltando la presencia en todo el centro del país, además de algunas pequeñas poblaciones en países centroamericanos, donde los climas pues, son amigables. Y finalmente pues, podemos ver el mismo escenario para Quercus calófila. Ambas especies se encuentran distribuidas, como ya les digo, en el centro de la nación, con algunas poblaciones centroamericanas. Ahora bien, según RedFish, tanto Quercus laurina como Quercus calófila no se encuentran en un peligro de extinción, en un riesgo de extinción. Pero mi pregunta es, ¿por qué debemos esperar a que se encuentren en este listado de riesgo o por qué debemos esperar a que se encuentren bajo la protección de la norma 059/2010? Para responder a esta pregunta les tengo buenas noticias, y es que pues generando investigación y demás se han desarrollado herramientas para la recuperación de los bosques, para reparar el daño y realizar una modificación de mejora que no solamente obtenga beneficios monetarios, sino que además genere todo un cambio en el paradigma y en la manera de aprovechar los recursos forestales en su totalidad, para lo que se usan monitoreos de sanidad, bioproyectos de bioremediación, proyectos de conservación, la misma silvicultura o invernaderos in situ y ex situ. Para la propagación de encinos, el método más popular es la implementación de invernaderos. Tenemos uno justamente dentro de este jardín botánico. Se utilizan principalmente semillas, esquejes e injertos para generar plantaciones que produzcan las plantas y la reposición de los recursos traídos derivando en proyectos de aprovechamiento o de restauración. Pero existen problemas al trabajar con encinos. Los principales son siendo la herbivoría, la pérdida de viabilidad por lo recalcitrante de los tejidos, factores abióticos desfavorables como un exceso de lluvias o un exceso de sequía, y plagas y enfermedades como factores bióticos. Ante estos inconvenientes de las semillas es necesario desarrollar nuevas estrategias para la propagación de encinos. Las plantaciones e invernaderos hacen un gran trabajo, nadie lo niega, pero ¿por qué no podemos hacer más? ¿Por qué no podemos obtener mayores volúmenes de plantas? ¿Por qué no en un menor tiempo posible, con una mayor inocuidad en el proceso y de la mano de todo esto una mejor calidad de los productos? En ese sentido,
axilares, meristemos y algunos esquejes, nodos cotiledonales. Como les decía, hay investigaciones sí al respecto que utilizan yemas, que utilizan embriones, brotes axilares, plántulas, nodos, pero estos trabajos lo que promueven es la producción de plántulas. No buscan diseñar medios específicos para la generación de semillas, o la propagación de callo. No hay trabajos específicos que aceleren la germinación tanto de las semillas como la producción de callo. Los esfuerzos van enfocados a generar brotes de los explantes con inocuidad, y la generación de callo se llega a ver muchas veces como un efecto secundario o como un suceso no deseado. Pero es lo que yo quería y lo logré. Entonces, el objetivo general de mi investigación era principalmente establecer y propagar mediante cultivo in vitro callo de las especies de encinos Quercus laurina y Quercus calophylla para su aplicación en silvicultura. Como objetivos secundarios específicos, tenía el realizar colectas de campo para obtener el material vegetal, identificar taxonómicamente ejemplares de los encinos colectados, generar los medios de cultivo para inducir la germinación de las semillas, el desarrollo de las plántulas y en sucesión el establecimiento de los callos de los encinos, establecer condiciones de limpieza de los explantes a cultivar, evaluar desde esto la germinación de las bellotas y el desarrollo de las plántulas, y al final evaluar el desarrollo y el establecimiento del callo a partir de los explantes en los medios de cultivo diseñados. Es así que se comenzó a trabajar con los materiales y métodos, iniciando, como ya les había comentado, por la colecta de material vegetal directo del bosque, un tratamiento de limpieza en campo que conllevó un lavado con una solución de jabón y cloro en agua corriente. Se pusieron a secar en una superficie seca, eliminando la humedad, y posteriormente se trajeron al jardín botánico, donde se les realizó un tratamiento con fungicida y jabón y cloro, agua corriente, para poder contenerlos, para poder almacenarlos. Una vez que tenemos nuestras bellotas, para utilizarlas, se sometieron a un lavado con el detergente líquido y agua corriente, se enjuagaron con agua destilada y fueron retenidas en frascos que se entraron dentro de la campana, que previamente ya estaba esterilizada. Se sometieron a un tratamiento con fungicida promil al 5% por 15 minutos en aplicación. Se enjuagaron con agua destilada, esta vez estéril. Se volvieron a lavar con una solución de cloro y Twin 20, una gota de Twin 20 por cada bellota utilizada. Se enjuagaron con agua destilada estéril. Se sometieron a un enjuague con etanol al 70% por 5 minutos en aplicación. Se enjuagaron y dentro de la campana nuevamente se les retiró la yesta, dejando solamente la semilla. A esa semilla se les previó un nuevo tratamiento con fungicida, pero esta vez el fungicida era Captan 5% por 10 minutos, reduciendo el tiempo de exposición y con un fungicida más amigable. En este punto, al solamente contar con las semillas, debemos tener especialmente cuidado en maltratarlas, por, como les comenté, lo recalcitrante de sus tejidos y lo delicadas que son. Para eliminar el fungicida se utilizó agua destilada estéril, se lavaron con una solución de cloro y Twin 20, de nueva cuenta se redujo el tiempo de exposición. Se enjuagaron con agua destilada estéril, se enjuagaron con etanol al 70%, esta vez por 1 minuto de agitación, porque el etanol reseca los tejidos, y se enjuagaron con agua destilada estéril para eliminar el etanol y todos los rastros de otros químicos utilizados. Para el diseño de nuestros medios de cultivo se utilizaron medios con base en agar, sacarosa, carbón activado y las sales del medio basal MS. Aparte utilizamos la formulación habitual del medio MS como medio de control y se marcaron como MS3, MS6, MS9 y MS15
particularidad de contar con unas diferentes concentraciones de fitohormonas. Si bien se probaron otras formulaciones, solamente MS3, MS6, MS9 y MS15 nos dieron resultados, lo que se refleja pues, obviamente en la discontinuidad de las claves de sus nombres. Como pueden ver, del grupo de las auxinas que otorgan alargamiento, inhibición y enraizamiento, se seleccionó el compuesto 2,4-D y ácido naftaleno acético. Del grupo de las citocininas que promueven la división celular, los brotes, las raíces, frutos y senescencia, se utilizó 6-benzidaminospurina y se utilizaron dos compuestos promotores del crecimiento vegetal que son ABSS4 y ABSS12. Estos compuestos son producidos por nuestra universidad por parte del grupo de modificación de productos naturales que dirige el doctor Jesús Sandoval. Estos compuestos tienen la particularidad de tener una estructura parecida a la del colesterol, con la ventaja de ser aún más potentes que los racinoesteroides, que son otro tipo de fitohormonas. Finalmente, teniendo nuestras semillas listas y nuestros medios listos, se sembró una nuez por frasco, 10 frascos por medio en el caso de los medios que contenían fitohormonas y 5 frascos con DMS sin fitohormonas. Todos estos frascos fueron sometidos a incubación a condiciones de 16 horas de luz por 8 de oscuridad, 25 grados más o menos 2 grados centígrados y por 30 días. Pasados los 30 días se recolectaron las plántulas a las que se les segmentaron hipocotilos, raíces, tallos y hojas. Fueron segmentados y resembrados en los medios MS3, MS6, MS9 y MS15, que fueron de nueva cuenta incubados a 16 horas de luz y 8 de oscuridad, 25 grados más o menos 2 centígrados por 30 días. Y después de mucho trabajo, de mucho estrés, de mucha ansiedad, cerca de unos 500 frasquitos utilizados, es como tengo el placer de mostrarles los resultados. Para Quercus laurina, este es el tiempo de germinación, donde podemos ver en color azul oscuro la germinación de las semillas, el tiempo que tardan en germinar, y en un color más claro la formulación completa de la plántula. En MS no hubo germinación, por lo cual se marca el límite de tiempo de 30 días de observación y sin germinación pues no tenemos plántulas. Para MS3, MS6 y MS9 la germinación sucedió a los 12 días, pero para MS3 tardó aparte 12 días extra en la formación de la plántula completa, contrario a MS6 y MS9 que solamente tardó 9 días. Sin embargo, un punto importante es que luego en MS15 la germinación de la semilla sucedió, contrario a todos los demás, en un tiempo récord de 5 días, y la formación de la plántula solamente tardó 7 días posteriores a la germinación. Para el caso de Quercus calophylla, pues de nueva cuenta no tenemos germinación, sin germinación no tenemos plántulas. En este caso, nuestras semillas para MS3, MS6 y MS9 tardaron un poquito más en germinar, tardaron esta vez 14 días en germinar. Y como les decía, la situación es similar. MS3 tarda un poquito más, con 13 días, y MS6 y MS9 solamente tardan 10 días en realizar la formación completa de la plántula. Y de nueva cuenta, para MS15 la germinación sucede a los 7 días y la formación de la plántula sucede en 7 días, lo que es un tiempo completamente récord comparándolo con los demás medios utilizados. Como podrán ver, en ambos son similares. MS3 utiliza más tiempo para mostrar resultados, lo que puede deberse a la habilidad intrínseca de la semilla o simplemente al efecto de las fitohormonas. En contraparte, pues MS15 nos muestra que es el mejor medio tal vez para lograr la germinación de las semillas y la formación de la plántula en un menor tiempo posible, lo que sugiere que la presencia del compuesto ABSS12 en combinación con benzidaminospurina y ácido naftaleno acético
aceleran estos procesos. Como ya les había mencionado, pues no hubo germinación en el medio MS, por lo que pues no tenemos tasa de germinación en ninguno de los medios para ninguna de las dos especies. Para MS3, Quercus laurina tuvo una tasa de germinación del 50% y en Quercus calófila del 40%. En MS6, en Quercus laurina tuvo una tasa de germinación del 80%, al igual que en Quercus calófila. MS9 tuvo una tasa de germinación del 60% y en Quercus calófila tuvo 50%. Y en MS15, para ambas especies, al igual que en MS6, la tasa de germinación fue del 80%. En este caso, los medios MS6 y MS15 fueron las formulaciones con una mayor tasa de germinación, ambas con el 80%. Aunque no alcanzamos el 100 en ninguno de los medios, la tasa de germinación pudo deberse a dos principales motivos: porque las semillas no eran óptimas o bien fueron detectadas posibles contaminaciones. Todas nuestras fotos fueron tomadas a los 30 días de observación, siendo A MS3, B MS6, C MS9 y D MS15. Para MS3, la plántula no se desarrolló más allá de 2 centímetros, MS6 3 centímetros, MS9 4 centímetros y MS15 5 centímetros. Es posible que estos mismos medios tengan un efecto positivo en la germinación y el desarrollo de la plántula al encontrarse ABSC4 y ABSC12. La situación pues no fue diferente en Quercus calófila, donde las alturas de las plántulas fueron iguales. Así que teniendo nuestras plántulas listas, se cosecharon, fueron segmentadas y resembradas en los mismos medios, dando los siguientes datos. En MS3 el tiempo para la inducción del callo en Quercus laurina fue de 20 días. En el mismo medio, pero en el caso de Quercus calófila fue de 23 días. MS6 tardó 16 días en inducir callo para Quercus laurina y 18 días para Quercus calófila. MS9 17 días para Quercus laurina y 20 días para Quercus calófila, y MS15 tardó 16 días en inducir callo para Quercus laurina y 19 días para inducir callo en Quercus calófila. Esta tabla, además de mostrarnos los tiempos en los que se generó el callo de los explantes, nos permite observar que tanto el medio MS6 es la formulación que promueve la formación de callo en el menor tiempo posible, al menos para las especies de encinos trabajadas en esta investigación. Llegando a la tasa de generación de callo, del medio MS3 obtuvimos 18 fragmentos que generaron solamente 8 callos con una tasa de 44.4% para Quercus laurina, y 12 fragmentos, 5 callos y una tasa de 41.7% para Quercus calófila. De MS6 obtuvimos 42 fragmentos que se transformaron solamente en 36 callos con un 85.7% de tasa en Quercus laurina, y para Quercus calófila 35 fragmentos, 29 callos y una tasa del 82.9%. En el caso del medio MS9 trabajamos con 34 fragmentos, de los que se generaron 27 callos y una tasa del 79.4%, y en el caso de Quercus calófila se trabajaron con 29 fragmentos que generaron 21 callos, otorgando una tasa del 72.4%. En otra parte, el medio MS15 se trabajó con 46 fragmentos que generaron 39 callos y una tasa resultado del 34.8%. Y para Quercus calófila fueron 41 fragmentos que generaron 24 callos y una tasa del 82.9%. Como pueden ver, MS6 y MS15 tienen las mayores tasas de generación de callo. Sin embargo, pues esto no significa completamente que estos medios sean los mejores para la formación de callo per se, pues se usó como explante toda la plántula, es decir, había segmentos de tallo, de hojas, de raíz, y pudo no haber impactado el tipo de tejido en las tasas de generación de callo.
De nueva cuenta, las imágenes fueron tomadas a los 30 días de observación y para ambas especies las características de los callos obtenidos fueron bastante similares. Pues para MS3, los callos obtenidos fueron compactos, no clorofílicos, con una coloración blanquecina o amarilla y no crecieron más allá de 3 milímetros. En MS6 los callos eran compactos, no clorofílicos y con una talla máxima de 6 milímetros. MS9 eran parcialmente friables estos callos, eran clorofílicos con una oxidación un poco parcial, con una talla de 6 milímetros de diámetro, y MS15 los callos eran compactos, clorofílicos, pero al igual que en MS3 estos callos no eran mayores a 3 milímetros en Quercus laurina. Y para Quercus calófila el escenario era pues básicamente el mismo. En MS3 los callos eran chiquitos, eran blanquecinos, no clorofílicos, compactos. En MS6 igualmente compactos, un poquito más clorofílicos en este caso. En MS9 hay un poquito más de oxidación para Quercus calófila y en MS15 pues los callos siguen siendo bastante compactos, bastante pequeños, pero sí clorofílicos. Lo que después de tanto trabajo, sinceramente para mí es todo un éxito. Y es así como llego a las conclusiones, donde pues finalmente la estrategia de limpieza y desinfección empleada me permitió establecer los cultivos en condiciones axénicas. Diseñé además y se establecieron 4 medios nutritivos en los que se pudo probar tanto la germinación de semillas como la cariogénesis de Quercus laurina y Quercus calófila. Logramos exitosamente inducir la germinación de las semillas de estos encinos, Quercus laurina y Quercus calófila, siendo el mejor medio el MS15, donde se propone probar la germinación de semillas de otras especies de encinos. Y se pudo inducir finalmente la cariogénesis a partir de los explantes de Quercus laurina y Quercus calófila, siendo los medios MS6 y MS15 los mejores para la inducción de dicho cultivo. Finalmente, este proyecto de tesis propone una alternativa poco explorada, la verdad, para la propagación de las especies de encinos Quercus laurina y Quercus calófila, las cuales pueden también tener un aprovechamiento silvícola y pueden además toda esta estrategia, todo este trabajo, ser probada o adaptada a otras especies forestales, además de los encinos. Así que entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué vamos a hacer al respecto? Este fue mi proyecto de investigación tesis, diseño y evaluación de medios de cultivo para la generación y la propagación de callo de los encinos Quercus laurina y Quercus calófila con potencial silvícola. Yo fui Rogelio Salazar Palacio y fue un placer y un gusto estar aquí con ustedes hoy y gracias por su atención. Muchas gracias por el trabajo presentado. Vamos a ir con la segunda parte, que es la parte de las preguntas, y posteriormente solicitaremos que salgan para deliberar. Entonces, bueno, les cedo la palabra para mí. Gracias. Antes que nada, una felicitación por llegar a este día. Es un momento muy importante en la formación académica de cualquiera que curse, que tenga una licenciatura. Y pues ahorita que estaba viendo tu presentación, recordé cómo era el estilo de tus trabajos, ¿no? Eso me hizo recordar. Yo tuve la oportunidad de darte clase y era pues algo así, ¿no? Siempre imprimiste ahí tu sello, ¿no? Característico. Pues, bueno, antes no sé si eso es bueno o malo. Es bueno porque tampoco debe de ser un momento en el que uno no disfrute lo que hace, ¿no? O sea, yo creo que entre más naturales seamos, es mejor, ¿no? Es mucho más conveniente y fluido, ¿no? Para todos, ¿no? Entonces, pues me hizo transportarme hace algunos años atrás, ¿no? Cuando impartí clases. Y bueno, ahora ya refiriéndonos propiamente a lo que son las preguntas, me queda claro que este tema que tú elegiste o la zona de estudio pues está relacionada con vivencias, ¿no? Con mi propia
propia, digamos, transcurso en tu vida y todo lo que ha impactado, ¿no? Familiarmente. Entonces, ¿por qué elegir la cuestión de querer como tal obtener callos a diferencia de plántulas? Tú hablabas un poquito al inicio de tu presentación, ¿no? Pero quisiera que fueras más, que te explayaras más en ese sentido. O sea, ¿qué ventaja tendría, después de que ya terminaste todo este trabajo de investigación, qué ventaja podría tener el generar o el tener callos? O sea, ¿de qué sirve, ¿no? Sí, claro. Generar callos en lugar de plántulas nos permite obtener un mayor número de plantas en trabajos posteriores como la biogénesis somática mejor, por poner un ejemplo. Contrario a los sistemas tradicionales como son los invernaderos, que generan sí un número de plantas que hacen un gran trabajo, pero que pues este trabajo es más lento, es más atareado tal vez, dependiendo a lo mejor de las condiciones que uno prefiera. Y el trabajo dentro de un laboratorio obviamente se hace con una mayor inocuidad, lo que en resultado nos prevé una mayor prosperidad tal vez del producto. Y en cuanto, por ejemplo, a la cuestión de la morfología celular, ¿qué diferencia tendrían las células que conforman un callo con el tener una plántula, ¿no? Porque tú ahorita nos comentas algunas ventajas con respecto a lo que sería la parte de la producción, ¿no? El área destinada a la producción y lo que implicarían las labores como tal de cultivo. Pero refiriéndonos a la parte celular, ¿qué hace diferente a un callo? Bueno, los callos son conjuntos de células indiferenciadas que inician la diferenciación prácticamente después de un estímulo, ya sea de estrés o la inducción por parte de las fitohormonas. Entonces, un juego de fitohormonas pues, va a producir a su vez la diferenciación de estos callos con un estrés, como a lo mejor un poquito de más agua, un poquito de más nutrientes, no fitohormonas, un poquito más nutrientes, un poquito menos nutrientes, podría generar en nuestros callos la diferenciación de las células, y en ese sentido pues podría generar diversos tejidos como radículas o como las plántulas o embriones. Entonces, morfológicamente, digamos que te permite estas células indiferenciadas tener una gama, ¿no? Una Sí, gama son básicamente células madres para plantas. Okay. Entonces, estos callos, no sé si puedas poner una de tus gráficas, me parece que es de las primeras, donde mencionabas que hay una gráfica de barras. Esa. En esta gráfica de barras, bueno, pero esto se refiere al tiempo de terminación, ¿no? No, entonces en las imágenes de los callos, aprovechamos ahí donde están vistas al microscopio estereoscópico, esas, ¿no? ¿A qué te refieres con que algunas de ellas tienen como tal tejidos clorofílicos? O sea, ¿cómo evidencias tú que tienen clorofila? La coloración verdecita que presentan los callos como tal. Pues también tenemos un poquito de clorofila en lo que se corresponde al tejido del que partió el desplante del callo, pero en este sentido, pues estos callos no presentaban clorofila, no se ven verdecillos, ¿no? Se ven de una coloración blanca a amarilla. A lo mejor estos tenían ya cierto volumen, cierto porcentaje, no sé, no recuerdo la palabra en este momento, de clorofila, pero pues en el caso de los callos para MS9 y MS15, pues estos sí presentaban esta coloración. Okay, entonces es por cualitativamente, ¿no? O sea, tú observas y ves cuáles son los verdecitos y cuáles no. Y ahí repercutiría en algo en la calidad como tal del callo, que sea un tejido que tenga clorofila o que no lo tenga. Me parece que sí repercute un poco, pero lo que buscábamos más que nada era que estos callos pues que crecieran bastantito, como es el caso para MS6 y MS9, que eran los callitos más grandes, pero aparte buscábamos que fueran a lo mejor callos un poco friables, es decir, que se pudieran desmoronar más fácil. A partir de eso pues, podemos manipularlos a lo mejor con una mayor facilidad, y esto nos permitiría tal vez en un futuro, o me permitiría a mí en un trabajo de maestría
formación posteriormente de algún tipo de estructura celular, ¿no? Okay. ¿Y por qué, cuál sería la razón? Porque de hecho lo que tú observas aquí en estas imágenes y lo que además tienes en las gráficas siguientes, hay un comportamiento diferente dependiendo de la condición nutricional empleada, ¿no? El medio, por ejemplo, aquí este callo que tú nos describiste en la figura A, que si no mal recuerdo mencionabas también que era un tejido esclerótico, o no mencionabas eso, no me acuerdo. Si alguna vez lo leí o lo escuché, bueno, claro, un tejido esclerótico sería algo grueso, ¿no? Compacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en estas imágenes que observamos que sí son diferentes, como tal tú decías, a lo mejor es ideal tener uno como el C, que se pueda separar, ¿no? Sí. Muy fácil. Pero en el caso de ¿cuál sería la razón por la que ese callo es diferente, considerablemente diferente con respecto al B y al C? Básicamente puede deberse a la concentración de las fitohormonas, a las diferentes concentraciones. En este trabajo, como le mencionaba, se evaluaron diferentes formulaciones de medios de cultivo, pero siendo solamente estas 4, MS13, 19 y 15, las que dieron resultados en producir callo. Ya a partir de esas formulaciones buscamos, bueno, cuáles son las características de este callo. Pero básicamente puede deberse, como le decía, tanto a el explante como tal, que puede ser parte del embrión, parte de la radícula, parte del cocotilo o parte de una hoja, eso puede intervenir en el desarrollo del callo, y también a la concentración de las diferentes fitohormonas que se utilizaron dependiendo de la formulación utilizada. Entonces, por ejemplo, si tú te vincularas con un productor y te contratara para hacer producción de callo, de estas formulaciones, ¿cuál es la que tú le sugerirías? MS6, 9 o 15. Porque también, o sea, para Corpus claudina y Corpus calófila, MS6 y MS15 fueron los mejores tal vez para la producción de callo, o MS9 produjo callos criables. Pero esto también depende de con qué especie forestal o vegetal vamos a trabajar. Entonces, tal vez incluso podría recomendar las 4, hacemos un estudio, vemos en base a los resultados y sabe que podemos seguir, no sé, con MS3. Tal vez para su planta sí funcione mejor MS3, tal vez no. Tal vez funcione mejor MS15, tal vez no. Entonces, en base a eso sería. Sí, porque aquí tú lo llevas con más solo 2 especies, ¿no? Pero Sí. tendrías que ver también si es del mismo. A otros encinos o otras especies forestales como coníferas o otras. Y bueno, ahora sí, si pasamos a la gráfica esta donde estaba el tiempo de germinación. Bueno, tú comentas que en el caso del medio MS instrumental, después de un largo tiempo, 30 días, no hay germinación, ¿no? Sí. ¿A qué se debe eso? Perdón. Si bien las sales de remedio basal MS son una fuente de nutrientes para los tejidos vegetales, en el caso de las bellotas tenemos un tiempo de vida muy corto a los tejidos jóvenes. Estos tejidos son altamente recalcitrantes. Entonces, precisamente por eso hemos usado también carbón activado para recoger los resultados de esta oxidación y alargar un poco la vida de nuestros tejidos. Pero, contrario a los medios utilizados con fitohormonas, pues es básicamente eso, el estímulo que otorgan las fitohormonas, en contrario a MS, que no contenía esas. Y ese medio de cultivo, bueno, que me queda claro que es una formulación básica, ¿no? Sí. Esta formulación ha sido reportado en la literatura que sí favorezca la germinación de alguna otra especie vegetal. Se hizo, en otros trabajos, de hecho, se utilizó el medio MS también como base, igual, dependiendo a lo mejor de los tipos de explantes utilizados y más, pero aparte se utilizó medios como Luriplant u otros utilizados para tejidos vegetales, pero en adición
sentido, pues estos investigadores no buscaban tal vez la prevención, ellos buscaban la producción de plántulas a partir del tejido. Y bueno, las condiciones que tú planteas servirían como control, ¿no? Sí. Como control. Bueno, pues por mi parte sería todo, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien, Rogelio, gracias por tu exposición. Ya tenemos algún tiempecito de conocernos y estoy muy Tenemos 4 años en carrera y 2 trabajando en esto. y estoy orgulloso que pues ya terminas, ¿no? Y que planteas una buena propuesta. Yo veo incluso los resultados que presentas, una doble función. Si bien mencionas la obtención de material para fines silvícolas era parte del objetivo, ¿no? Sí. Pero tú sabes que pues, por fines de conservación tú no puedes propagar clones, ¿no? Sí. Incluso si quisiéramos, si hubiese la posibilidad de llegar al establecimiento de los clones, tendrías que limitar su reproducción. Sí. Esto pues a través de la limitación de la diseminación de los granos de polen, por ejemplo, que son muy pequeños y que utilizan el viento o el agua. Y estarían a la vez sujetos a ser polinizados por las especies. Si tú no pudieras llegar a este punto de propagar plantas, ¿qué ventaja obtendrías de tu proyecto? Pues como lo decía, en una primera instancia, y no sé si lo llegué a recordar, cuando le presenté el proyecto, yo lo que quería era precisamente eso, crear clones no reproducibles para utilizarlos en proyectos de reforestación. Ese era el primer objetivo. Pero haciendo investigación nos dimos cuenta que no había suficiente información acerca de las secuencias genéticas de los encinos, lo que nos frenaba un poco. Entonces no podíamos hacer estas modificaciones como para que no produjera semillas, o que estas semillas fueran infértiles, o las flores para el polen pues no fuera, no sé, no se pudiera combinar con otras especies o con otros árboles en estado silvestre. Entonces, creo que la principal ventaja del proyecto es el probar que podemos obtener callo, y a partir de ese callo tal vez podríamos obtener plántulas, un mayor número de plántulas de las que puede conseguir un invernadero, ya sea de semillas, de esquejes o de injertos. Entonces podemos multiplicar plantas en mucho mayor número, con un menor tiempo, y ahorita pues ya se puede hacer con menor tiempo. A lo mejor yo me tardé en estandarizar todos los protocolos casi 2 años, pero yo ya puedo brindar esta base a otros proyectos. Entonces, no sé, algún otro investigador o yo mismo podría seguir con esto y solamente tardarme pues 30 días. No, en el caso de MS15, pues 5 días en terminar semillas. Entonces, reducimos tanto el tiempo de germinación, el tiempo de la producción de la plántula, y a su vez también producimos callo que multiplica las plántulas, y pues finalmente estas plántulas son, y lo digo desde un principio, para uso completamente silvícola. Esto no podemos reinsertarlo en la naturaleza sino así. O sea, son clones y la variabilidad genética se pone en riesgo. Claro, Rogelio, ya lo acabas de decir, finalmente esto se puede extrapolar a otras especies, de encinos por ejemplo, y lo que acabas de decir, ya el hecho de germinar, ¿no? Tener un medio que acorte el tiempo de germinación, eso per se ya es, yo creo que muy valioso, ¿no? Sí. En el campo de la conservación incluso, garantizar que va a germinar una semilla y que lo va a hacer en un tiempo corto, pues eso yo lo Sí, con buenos números en el caso de MS15, no sé, el 80% de las semillas que germinaron, en el caso de MS6 también el 80% de las semillas que germinaron. Entonces, fíjate, bueno,
en el laboratorio es que son muy optimistas y luego nos entusiasmábamos con no sé, hasta modificar el empuje, no, pero viendo la realidad de contratos, este protocolo de germinación, de establecimiento, tiene para cumplir la germinación en un corto tiempo, ya es una ganancia muy buena, ¿no? Sí. Pero yo le veo otro, mira, te acordarás que incluso llegamos a venir aquí al jardín botánico por algunas bellotas, ¿no? Sí. Nos la llevamos al laboratorio en aras de estandarizar todo este proceso. ¿Y te acuerdas que nunca pudimos? ¿Qué pasaba con esas bellotas? A ver si te acuerdas, las llevábamos, colectamos incluso hojas o tallitos pequeños, meristemos, ¿no? Y tú, por más que le limpiabas, ¿qué le pasaba a tus plantas en el medio? ¿Crecían o no crecían? Algunos como que iban, ¿no? Lo que pasa, bueno, tuve la oportunidad también de realizar mis prácticas profesionales en el área de propagación de encinos y otras plantas del mismo jardín, y encontramos la presencia de algunos hongos dañinos a las plantas, y en ese sentido, desde un principio de todo el trabajo se utilizaron los fungicidas Promil y Cartán. Entonces, creo que derivado de eso, estas bellotas o estos tejidos que tratamos de utilizar para estandarizar los procesos ya tenían esa resistencia a estos fungicidas. Inclusive, en toda la estandarización de los procesos de limpieza también llegamos a usar plata y no recuerdo qué otra cosa. Lo utilizamos bastantes cosas, tratando de encontrar algo que nos previera un medio inocuo y que además de eso pues manteniera la viabilidad de estos tejidos, que no los oxidara de más, que no los maltratara tanto. Entonces creo que el problema tal vez con el utilizar tejidos provenientes de jardín botánico pues fue ese, que ya había una cierta resistencia por parte de los hongos presentes en el ambiente a los fungicidas que estábamos utilizando. En contraparte, pues las bellotas de medio silvestre, a pesar de sí tener alrededor de la testa o mismo dentro de la semilla pues ciertos patógenos, pues estos no se ven expuestos a estos compuestos químicos y no tienen esa misma resistencia de lo que nos confiere a nosotros una mayor facilidad para batallar con ellos. Ok, entonces fíjate, lo que mencionas es de que hay una hipótesis que a lo mejor los microorganismos del jardín botánico ya son resistentes. Pero en tu proyecto tú planteaste una estrategia de limpieza desde el momento de la colecta, Sí. Una limpieza para poder hacer el almacenamiento del material y un proceso de limpieza para el establecimiento de los cultivos, y que al final te permitió pues llevar a buen término tu proyecto. Entonces, ¿tú consideras o tú considerarías que generar esta estrategia de limpieza sería un objetivo que se cumplió o sería o se podría establecer como un producto exitoso? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Cuando realizamos la colecta, el primer paso era, pues obviamente elegir, no sé, este árbol va a servir para silvicultura. ¿Por qué? Porque podemos obtener recursos de él. ¿Por qué? Porque es muy alto, porque es robusto, porque no se deforma. Entonces, independientemente a lo mejor de las ramas que se pudieran utilizar como leña, podemos obtener tablas, tablones, polines, postes. Son árboles de gran altura. Yo estaba como por acá, y esta es mi altura, y este árbol estaba así. Entonces, primero elegimos árboles que se vean visiblemente sanos. No tenemos todas las estrategias para determinar eso. Pues, los microorganismos muchas veces no se notan hasta que se ven en síntomas, como a lo mejor una senescencia de las hojas completamente anormal a todo el entorno. Es una época donde están todos los árboles verdes y que de repente aparezca un encino pelón, pues obviamente nos puede reflejar que ese encino está enfermo. Entonces, de ese encino no vamos a tomar nada. Y en segunda instancia,
las bellotas pues, fueron seleccionadas, que se vieran verdecillas, que no tuvieran lesiones, que no estuvieran inoculadas por plaga. A lo mejor tenemos una plaga que ocasiona una inyección, por no encontrar la mejor palabra ahorita, y que inserta la larva crece, se come toda la semilla y después sale. Entonces buscamos que no tuvieran esa marca. Se les realizó un lavado con agua corriente con jabón y cloro, se pusieron a secar, se les quitó la humedad para precisamente prevenir a lo mejor un siguiente desarrollo de hongos, y ya dentro del laboratorio pues obviamente se les realizó otro tratamiento para mantenerlas en la mejor calidad posible dentro de su resguardo, en lo que se llegaba al punto de la utilización de estas. Sí. Oye, te quiero dar más porque una última pregunta que quiero hacer. Hace ya unos años trabajando con el programa Excel, y veíamos que la germinación de las semillas en condiciones controladas pues, tiene sus retos. Y leyendo la literatura, encontrábamos que pues, uno de los requerimientos para que estas semillas germinen en la planta y las establezca es la presencia de algunos hongos benéficos, que son micorrizas. Esto, pues, por supuesto, ha hecho difícil el establecimiento in vitro del cultivo de semillas de encinos. ¿A qué atribuyes? ¿Tú qué crees que hagan esas micorrizas? ¿Por qué crees que no es tan fácil establecer el cultivo o la germinación de la semilla en una condición libre? Tú lo lograste y está en un tiempo récord, en condición de 5 días. ¿Qué crees que esté pasando? ¿Cómo harías un comparativo entre lo silvestre, el medio silvestre, tierra, hongos, a un medio escénico, donde solamente qué hay ahí? Pues, ¿qué hay? ¿Cómo podrías explicar el éxito que tienes desde esa perspectiva? Aquí hay bichos, ¿entiendes? Acá no hay bichos, pero... Sí, básicamente es una cuestión de supervivencia del propio lado, el hecho de producir un gran número de semillas, porque, bueno, pues a lo mejor ahorita lo estamos personalizando, ¿no? El propio lado, no sabemos quién existe, nadie llega a ese punto de estudio, o al menos no se ha logrado, o tal vez no se le ha tomado en serio. Pero es precisamente a lo mejor por eso que un árbol produce cierto gran número de semillas, porque no sabe si todas van a sobrevivir en un medio silvestre donde tenemos plagas, donde tenemos hongos, donde tenemos mejoría, o que puede presentarse situaciones abióticas como un exceso de lluvias o como un tiempo alargado de sequía. Entonces, pues podemos decir que de 1000 semillas solamente pudieron llegar a la germinación 500 de 1000. Pero a partir de esas, ¿cuántas van a llegar a la vida adulta? Entonces, en un laboratorio, pues, dice 10 semillas por frasco y 8 germinaron. Pues eso es un número que compite agradablemente contra los números que promueve la naturaleza. Entonces, si bien pues, detectamos también hongos y algunas bacterias, precisamente por eso se descartaron algunos cultivos, pues no contábamos con el tiempo o con todas las herramientas como para determinar estos hongos son micorrizos, y sí promueven la germinación de las plantas. Sí, en ese sentido, sí se observó germinación, pero pues son hongos, final de cuentas. El principal objetivo era hacerlo en condiciones completamente accidentes. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, doctor. Bueno, un tema muy importante, yo no voy a hacer muchas preguntas, solamente desde la perspectiva de los encinos a mí me encantan, trabajé en la tesis de maestría con encinos, y el punto aquí tan importante es que a los encinos realmente no les han dado un valor realmente, porque de los encinos muchos se han perdido muchas especies realmente, muchos están en peligro de extinción.
tuve la oportunidad de trabajar en 4 comunidades. Y es muy importante aquí considerar, si voy a hacer el uso del recurso, lo voy a aprovechar, pero ¿cómo lo voy a retribuir? ¿No? Entonces, creo que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que, la verdad, los vecinos tenemos muchos beneficios. Uno son los bosques, lo dijiste muy bien. Exactamente, tú lo dijiste muy bien. Ahora sí decimos, cuánto calor, ¿no? En la época que acabamos de pasar. Y realmente es porque hemos desmontado, hemos deforestado, hemos hecho muchas cosas en los bosques, ¿no? Pero si existe un aprovechamiento y un buen sistema estratégico, podemos utilizarlo, sí, porque sabemos que mucha gente, y va relacionado hoy día, que vamos con los OBS, ¿no? Está el de la pobreza y el de la conservación, que van súper relacionados, ¿no? Nos da mucho beneficio el aprovechamiento de los recursos. No, si hiciste esa investigación un poquito más cultural, socioeconómica de esta parte, pues se compra para leña, carbón, lo utilizan, los animalitos se alimentan, los chivos, los borregos se alimentan de las semillas y no existe esta recuperación porque les gusta mucho toda la parte tiernita, ¿no? Entonces, gustan mucho de eso. Pero aquí lo importante es la estrategia de buscar esta forma de reproducir las semillas, porque como lo sabes, los encinos se dividen en blancos y rojos, ¿no? Y que muchos de ellos, la germinación en la parte natural, y que lo trabajamos aquí en el jardín botánico, va mucho a suelo siempre y puede tardar hasta 6 meses en que nosotros veamos el cotiledón salir, ¿no? Entonces, bien importante, algo de lo que mencionaste también ahorita, es que muchas veces colectamos las semillas y casi siempre traen la larvita, ¿verdad? Bueno, tuvimos la oportunidad también de trabajar, porque la hacemos por flotación, y muchas veces se desechaba toda esa de flotación, pero no, la testa, como tú lo sabes, está durita, y trabajando la raspamos, pero ¿qué crees que la larvita no se comía los cotiledones? Entonces la podíamos utilizar, porque sabemos perfectamente cuando hacemos exploración botánica, debemos llevar, por lo que encontramos, tenemos que calendarizar la producción. Sí, porque son por temporadas. Exactamente, y muchos de estos son bienales, no lo vamos a tener un año sí, un año no. Entonces, aquí mi pregunta después de toda esta reflexión es, sabemos, y tú lo dijiste, que son recalcitrantes, y al ser recalcitrantes tenemos un problema muy grande. México es mega diverso y tenemos gran parte nosotros de especies para México. De hecho, tiene México la mayor cantidad de reportadas, ¿no? Y Puebla aún más, ¿no? Entonces, eso está súper padre, ¿no? Exacto. Puebla como tal tiene muchas. Ahora estamos trabajando en un plan de acción, justo en Zacapuasta para vecinos. Sí. Entonces, ¿cuál sería, o qué proporción, sí, qué tú sugieres para nosotros, todos los que nos gusta trabajar con los vecinos? Sabemos que un banco de germoplasma no podemos tenerlo de los vecinos, ¿verdad? Sabemos que son recalcitrantes. ¿Cuál sería tu recomendación de cómo podemos nosotros hacer que muchos de ellos no formen parte de la lista de la lista? Principalmente propongo toda mi estrategia, todo mi trabajo, para dejar de tomar, a lo mejor no en un tiempo inmediato, no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 años, en un lapso de tiempo tal vez un poco más grande, pero tomar esta estrategia para producir esas plantas que vamos a aprovechar, ya sea para forraje, ya sea para leña, para carbón, para la fabricación de otros productos maderables, utilizar estos clones, no utilizar los que tenemos en medio silvestre, dejar de aprovechar esos que están en medio silvestre y que finalmente pues, van a seguir manteniendo esa variabilidad genética contrario a los míos. Entonces, estos son únicamente y especialmente destinados a silvicultura. Y como les digo, podemos extrapolarlos ya sea a otras especies de encinos o a otras especies forestales de importancia, otras coníferas o otros árboles o a maderas preciosas. En ese sentido, pues podríamos dejar en un tiempo de aprovecharnos
de la naturaleza y por medio de plantaciones completamente controladas, con más investigación, con más desarrollo, pues simplemente hacer uso para propósitos de nosotros, solamente de clones. Ok, es una muy buena propuesta para obviamente utilizar los recursos y trabajar más, a lo mejor con las fuentes, para poder tener un banco de clonoplasma que pudiera ser para restaurar las diferentes zonas de los bosques. Sí, inclusive pues, con ayuda del mejor de acá de los invernaderos, con las bellotas recolectadas en medio silvestre, esas sí podrían tal vez ser reinsertadas en la naturaleza, porque lo que hacemos básicamente es ayudarles a terminar en mejores condiciones de seguridad. Esas las podemos reinsertar, pero pues de la mano de esa estrategia seguir trabajando a lo mejor con lo que yo he diseñado para no hacer uso de este especialmente de los cuidados. Tomé 50 árboles, tengo 50 bellotas, las voy a restaurar para recuperar esos 50 árboles. No, tenemos 50 árboles en medio silvestre, tomamos 50 bellotas, vamos a hacer que sean 100 árboles y vamos aparte a tomar 3 bellotas para generar 40 callos y formar 400 plantas y utilizar esas plantas para la obtención de recursos maderables en lugar de los que están en medio silvestre que podrían estar en riesgo. Y que al final incide en los ODS de conservación, de pobreza, de hambre, que al final incide en el núcleo familiar, ¿no? No sé si tú lo dijiste, de los productos maderables que salen de la madera de los encinos. La verdad que cuando yo también hice el trabajo de tesis, no podía yo creer que las mejores maderas para alejar los vinos, ¿no? Mejores maderas para los lamborghines del metro, para todo lo que son la industria musical, para el embalaje, para los bares. Sí, son maderas bastante duras.